favor, me avisan cuando estamos listos para pasar directamente al panelcito que tenemos ahora con abogados y contadores. La Universidad de San Andrés, si no me equivoco, además de un colaborador en el ecosistema cripto argentino. Adelante, Santi. Gracias, Rodo. Bueno, es un gusto participar, ser moderador de este panel. Como decía Rodolfo, vamos a hablar de asuntos legales, contables. Tenemos 25 minutos, así que la idea es enfocarnos en las cuestiones principales y quizás más actuales. Los panelistas, paso a presentarlos. Tenemos a Manuel Ponce Peñalba, que es abogado, director de legales de Buenbit. Tenemos a Marcos Zócaro, que es contador, docente, especialista en impuestos y en temas cripto, y a Camilo Jorajuría de León, abogado especialista en temas cripto y fintech. Todos ellos participan en la ONG hace mucho tiempo y actualmente tienen muchas responsabilidades y realizan muchísimos aportes. Muchachos, si les parece bien, dado que tenemos poco tiempo, vamos directo a las preguntas. La idea para la gente que está escuchando es hacer las mismas preguntas a los tres, que funcionen como disparadores para que cada uno de ellos vaya para el lado que mejor les parezca. Dado que tenemos poco tiempo y dada la coyuntura que en el último año ha habido algunos movimientos regulatorios, tanto en Argentina como en el mundo, y hay mucha gente nueva que se están metiendo, las primeras preguntas van a ser más bien básicas, las necesarias, las obligatorias. Muchachos, ¿cómo están reguladas las criptomonedas y los criptoactivos? ¿Son lo mismo? Estamos hablando de Argentina, ¿no? Y para la gente que realmente está empezando, ¿es todo esto legal? Por favor, aclaren desde el principio. El que quiera empezar, que empiece, si quiere... Sugiero que mandes vos arranca, Arranquen nomás. Empieza Camilo, ahí está, Camilo, adelante. Gracias, Rodo, gracias ahí por dar el puntapié. Bueno, a ver, si cuestiones legales de Bitcoin, si es legal en Argentina, sí, lo bueno es que hoy en día tanto Bitcoin como las demás criptomonedas son totalmente legales en Argentina. Afortunadamente el Estado nacional, más que nada, lo ha venido recepcionando de esta forma, siempre arrancando por la parte que más le interesa al Estado, ¿no? Para cobrarle impuestos primero, pero también es la parte buena, ¿no? Una vez que se cobra el impuesto ya es legal. Así que bienvenido sea, operemos tranquilos con Bitcoin y criptomonedas en Argentina, que es perfectamente legal. Cedo la palabra al que quiera ampliar. Sí, tal cual, como decía Camilo, es legal y bueno, la parte algo mala son los impuestos que hay. Sabemos bien que desde el 2000... No te adelantes con los impuestos, ya vamos a hablar de eso, pero básicamente, digamos, son legales, eso está claro, está bueno fijar esa posición, pero muchachos, ¿cuál es están reguladas? ¿Hay una ley? Si no hay una ley, ¿qué hay? ¿Cómo se cubren las relaciones entre la gente que interviene? Pasemos por ahí, arranquemos con lo básico, por eso les pido. Bueno, si te parece, comento un poco sobre eso. No hay una regulación específica en materia de criptomonedas. Como ante la pregunta de ¿están reguladas o no? La respuesta es sí, pero están reguladas por los códigos de fondo, por el Código Civil y Comercial de la Nación, sobre todo. No existe una regulación que diga Bitcoin es legal, Bitcoin no es ilegal. Por suerte, en Argentina tenemos un gran artículo en la Constitución que dice que todo lo que no está prohibido está permitido, y eso significa que Bitcoin no está prohibido, en consecuencia Bitcoin es legal. Ese es el punto de partida que tenemos para entender la legalidad o no de Bitcoin. Además, después, no quiero hablar muy técnico de códigos de fondo y demás, pero si uno lee el Código Civil, entiende perfectamente que está regulado Bitcoin y de qué manera está regulado las criptomonedas en general. Lo que no hay es una regulación específica ni un ente regulador que diga qué hacer con los Bitcoins, cómo se pueden vender, cómo se pueden comprar y demás, ¿no? Perfecto. Igual aclarando que no todo, de nuevo, aclarando para la gente que está empezando con este tema, no todo es Bitcoin, ¿no? Hay otras criptomonedas, más allá de las discusiones que pueda haber del valor y demás,
Y hay una cosa que es el género de criptoactivos, que es más amplio, digamos, que en principio se tiene que analizar cada caso por vez, digamos, cada criptoactivo, dependiendo de lo que represente, ¿no? ¿Coinciden con esto? Sí, interesante ese punto que hablas de los criptoactivos dependiendo de qué representen. Pero ahí básicamente yo lo plantearía de la siguiente forma. Si vos estás teniendo un criptoactivo, más allá de lo que represente, ya está en el marco de criptoactivo. Entonces se le va a aplicar cualquier regulación de criptoactivo. Si después, por el armado que uno hace, resulta que eso es una representación y que esa representación hace que haya otro análisis jurídico adicional, o sea, una capa adicional que aplicarle, bueno, deberá cumplir con alguna otra regulación adicional por afuera de criptoactivo. Y eso sí lo que hay que analizar en cada caso en concreto. Pero no hay que analizar en cada caso en concreto, veo yo, como el principio general de que la realidad es que en Argentina hoy en día está igual de regulado lo que es cualquier criptomoneda, por más chiquita o inexistente que sea, digamos, o Bitcoin, la más grande, la más importante, son la misma regulación, se les aplica lo mismo en ese sentido, lo cual es hasta cómodo también, es práctico. Perfecto, perfecto. Bueno, y entonces la siguiente pregunta es, ¿hace falta una ley necesariamente? Dado que hay un movimiento, hay proyectos que se han presentado ya, y en su caso, si es que hace falta, ¿cómo o qué cuestiones mínimas o principales debiera esa ley incluir? ¿Cuáles son los riesgos fundamentales que hay que encarar y cómo, ¿no? Marcos, ¿querés empezar vos? Sí, quizás no hace falta una más regulación, sino clarificar la regulación que ya existe. Quizás algo, por ejemplo, que piden los exchange hoy en día es a una especie de registro para poder operar con tranquilidad con los bancos. Hoy tienen muchos problemas, no solo los exchange, sino cualquier persona que comercia con criptomonedas, tiene problemas con los bancos, cierre de cuentas bancarias y demás. Es un problema no solo argentino, sino que en otros países, incluso de la región, se da. Quizás brindar un poco de seguridad en ese aspecto sería fundamental para el ecosistema hoy en día. Perfecto, perfecto. Manu, vos que estás en un exchange muy importante. A ver, yo creo que la regulación que está hoy es clara y suficiente a los efectos del usuario que quiere comprar criptomonedas. Sí es verdad que, y acá lo digo como exchange y a todos los otros colegas de la industria también les pasa, hay un tema muy grande que es el compliance, el KYC, como decía Rodón en la introducción. Los exchanges no son sujetos obligados a reportar ante la UIF, entonces no tienen la obligación legal de hacer un compliance y hacer un KYC a todos sus clientes para todas sus operaciones, porque la ley no los obliga a eso. Lo que pasa es que por un tema de coyuntura de los proveedores con los que trabajamos, que sí son sujetos obligados, se ponen, a ver, hay una cierta incomodidad en que se esté manejando dinero o activos sin que haya un KYC atrás. Y está todo el mito de que con criptomonedas se lava dinero, con criptomonedas manejan los terroristas, etcétera. Que al final, si uno hurga un poco más, es muy poco el volumen de dinero de ese origen que lo tratan de manejar por el mundo cripto, porque la trazabilidad es absoluta y al final es una trampa mismo para los narcotraficantes que creo que lo entendieron y tratan de no usar. Pero si hubiera una regulación, sería prudente que sea en ese sentido, en el punto de vista WIF para los sujetos obligados, no por una necesidad puntual de las exchanges, sino creo que es lo que daría tranquilidad al ambiente y al contexto para que se queden tranquilos de que esto es legal y de que quienes son los proveedores de liquidez, los exchanges, los brokers, son empresas serias que no buscan trabajar con narcotraficantes ni trabajar con gente de lavado de activos, sino al revés, buscan ofrecer un servicio a la comunidad de manera transparente y lícita. Igual, Manu, con relación a eso, los exchanges en Argentina ya están, si bien no son oficialmente sujetos obligados,
operan como si lo fueran. Darse de alta en Buenbit es más difícil que darse de alta en un banco digital. Es así. Con lo cual, me parece, está bien, es como transparentar o oficializar lo que de hecho está sucediendo. Camilo, vos... Solo para ser justo, yo te voy a aclarar, no solo Buenbit, pobrecito. No, todos. Argentinos, darse de alta hoy representa revelar un montón de información normal que lo hace todo el mundo y las empresas lo hacen, como se abren en un banco, o sea, que se autorregulan, pero sí, no, pues pobrecitos, solo Buenbit. No, lo que quise decir que de hecho, realmente hay un onboarding fuerte, hay una identificación en todos los exchanges, por supuesto. En Argentina se han alineado todos en esa posición. Camilo, vos qué... Sí, eso pasó, tal cual, se alinearon eso y yo siempre digo que hay a veces que algunos son más papistas que el Papa, y justamente coincido en que una mejor regulación que otorgue tal vez el día de mañana no una licencia para operar como crypto exchange, pero que sea razonable, eso también es importante, porque si vamos a sacar licencias para hacer kioscos y que queden los más grandes o los amigos del regulador, y dejando afuera todo el mercado de los chiquitos, que yo lo conozco, yo los trato día a día, son gente que hace P2P, que le va bien y van creciendo y terminan haciendo un exchange. Y hoy en día eso se puede hacer y es mucho trabajo y una industria muy, muy pujante. Entonces, si va a ser para mejorar para ese lado y que puedan venir nuevos actores, que puedan venir nuevos exchanges, que son el puente entre el Bitcoin y el Fiat, a trabajar y acercar a la gente, cumpliendo con, por supuesto, ciertas normas para prevenir el lavado, perfecto, bienvenido sea. Y también la regulación puede llegar a mejorarse por el lado de los usuarios en cuanto a la cuestión impositiva, que ya sé que está más adelante, pero realmente hoy hay una regulación impositiva y el usuario no sabe qué hacer al respecto. Ahí vamos, ahí ya llegamos a ese punto. Un poquito antes, habiendo ya proyectos de ley dando vueltas, y ustedes acaban de decir por dónde creen que debieran ir, los proyectos que se han presentado, ¿les parece que cumplen con esta idea, que se van para otro lado, que se exceden? Marcos, ¿qué te parece? Sí, los proyectos que públicamente se conocieron a fines del año pasado, que supuestamente todavía están trabajando en mejorarlos, digamos que si los leemos son bastante parecidos entre sí y digamos que carecen de conocimiento incluso del ecosistema, incluso uno de los proyectos se basa en un trabajo estudiantil, brinda definiciones sin sentido, que es el trading, bueno, en fin, y desconoce hasta la tecnología que intenta regular. Yo creo que no va por el lado correcto y quizás lo ideal sería a la hora de hacer un proyecto que sirva al ecosistema, un proyecto serio para presentar en el Congreso, se tendrían que convocar a los diversos actores del sistema, de empresarios hasta profesionales jurídicos, económicos, contables, tributarios, la ONG, Bitcoin y el sector académico, para hacer un proyecto que no oscurezca el panorama, más que aclararlo. Correcto, Manu. Bueno, a ver, sin una regulación expresa, podemos ver cómo evolucionó el ecosistema hasta hoy. Y todo parece indicar que está evolucionando de una forma muy sana, está creciendo. No se lee todo el tiempo que los exchanges son unos irresponsables con los fondos. De hecho, hay una tendencia al menos a que sean cada vez más serios, más responsables. La autorregulación que tenemos del KYC va en ese sentido también. Cuando uno lee los proyectos que están presentados, lo primero que uno descubre es que lo escribió alguien que no sabe lo que es una blockchain. Y es una lástima porque si bien se podría regular de una manera conducente y pro industria, por decirlo así, o al menos no atacando a la industria, sin maldad en atacarlo, por ejemplo, empezaron con una serie de definiciones muy rígidas que no toman noción de la velocidad a la que evoluciona esa industria. De hecho, cuando empezaron a hoy, tal vez no estaban los NFTs. Hoy cualquier regulación mencionaría los NFTs. Y es imposible en una ley que está prevista para durar en el tiempo
querer ir tan al detalle de cosas que hasta que se sancionen ya van a haber quedado viejas. Yo no creo que las regulaciones que están hoy, los dos proyectos que están presentados, vayan a sumar a la comunidad, ni van a generar tampoco mayor seguridad jurídica a los usuarios. Creo que el camino tal vez va por otro lado. Perfecto. Y Camilo, ¿qué pensás? Sí, totalmente. Los proyectos realmente, más allá del espíritu o de la forma de denunciarlo, la verdad son anti-Bitcoin, anti-industria y anti-usuario. Esos son los proyectos que tenemos actualmente. Afortunadamente hay legisladores que están arrancando proyectos desde cero, pero que todavía no han sido presentados y bueno, ahora estamos en época de elecciones, calculo que para después recién podremos ver algo nuevo. Perfecto. Sí, y en este punto, en este sentido, ¿ustedes qué casos en el derecho comparado, qué casos de éxito ustedes por ahí tomarían como ejemplo? ¿Qué casos que son los contrarios? O sea, hemos tenido, los primeros casos que se dieron fueron la licencia de Nueva York, la BitLicense, después Gibraltar, Liechtenstein, más reciente El Salvador. ¿Qué casos a ustedes les parece que se está encarando bien? Marcos. Sí, como bien decías, podemos ver los casos de éxito y cómo pueden atraer inversiones. Como bien decías, Gibraltar es un ejemplo paradigmático, Estonia, bueno, El Salvador con la regulación que en el 7 de septiembre, si no me equivoco, ya empieza a hacer moneda de curso legal el Bitcoin y ya está atrayendo muchas inversiones y muchas empresas que están interesadas en invertir en El Salvador. Y esto, un claro marco regulatorio benevolente, atrae justamente inversiones. Suiza es otro caso de éxito y ojalá que en Argentina también se siga ese paso para atraer inversiones. Como ya ha habido, por ejemplo, en estos días, varias empresas argentinas, Wenbit, Lemon, que han recibido inversores por el proyecto es muy bueno, pero ya digo, faltaría apoyo del Estado al ecosistema. Correcto. Manu, te tira bueno, el centro Marcos. ¿Viste? Gracias, Marcos. A ver, un poco cómo se podría regular esto. Mencionaste Gibraltar, mencionaste la BitLicense. Creo que la BitLicense hicieron también algo que no termina de ser bueno para el ecosistema. Pusieron una barrera de entrada bastante alta para estar ahí y eso no beneficia a la competencia, no beneficia a los usuarios, se genera una especie de números clausus o kioscos, como decía Camilo. Gibraltar, por ejemplo, tiene una regulación vinculada a principios, en el cual, y en casi todos, en Liechtenstein, en Suiza, sobre todo en Estonia, el foco principal es el compliance, el KYC de la entrada cuando uno entra con fiat, con dinero fiduciario, y pasa a cripto. Ahí se hace un análisis más exhaustivo de el origen de ese dinero fiat que está entrando, ¿no? Y entonces es importante conocer al usuario en esos casos. Pero la regulación, muchas de estas regulaciones, que son países no tan sobreregulados como el nuestro, de pronto uno ve la regulación y son principios simplemente, y la norma entera es una carilla en el cual básicamente lo que dice es, muchachos, pórtense bien, porque si no lo vamos a ir a buscar. No mucho más. Y creo que una buena regulación tendría que ir en ese sentido. Camilo, ¿cómo la ves? Sí, ahí coincido con Manuel. Acá lo básico que tienen que regular son principios y a lo sumo las cuestiones trascendentales para el Estado. ¿Cuál es el orden público en regular Bitcoin? La verdad, Bitcoin ya está regulado por su protocolo. ¿Para qué vamos a regular el comportamiento humano de los ciudadanos dentro de determinada jurisdicción con respecto a Bitcoin? No tiene sentido. A lo sumo regulemos que no financien terrorismo, que no haya lavado de dinero y que paguen impuestos, si tanto lo decía el Estado. Nada más. En este sentido, para mí es ejemplar El Salvador porque lo puso en forma de ley y directamente se la jugó al 100%. No cantemos victoria, hay que ver la reglamentación, que me parece va a ser bastante terrible, más larga que la ley. Ya salió la reglamentación del Banco Central. Se está viendo ya. Yo agregaría como bocado, en función de lo que decían ustedes, esto de que esto se está moviendo todo el tiempo, hay novedades periódicamente, constantemente.
parece prudente que mantener, o sea, acotado el ámbito, no querer encuadrar y definir todo, parece acotado, parece prudente poner principios, parece prudente también adoptar una cosa que se llama sandbox regulatorio, que son espacios de prueba para que el regulador pueda, de la mano con los promotores de negocios nuevos, identificar los riesgos de cada negocio en particular, medirlos y en función de ese trabajo tomar alguna medida como para permitirle entrar a jugar. Digamos, claramente esto tiene que ser de una flexibilidad nunca vista hasta ahora. Digamos, el regulador nunca tuvo esta necesidad que ahora la va a tener. Ahora sí, Marcos, te hacemos la consulta puntual de tema impositivo. ¿Cómo estamos impositivamente en Argentina con esto? ¿Qué hay regulado? ¿Hay alguna referencia? Hay muy poca regulación, dijimos, en general. Ahora, impositivamente algo hay, ¿no? Sí, impositivamente ahí vemos también cómo a veces se regula y se intenta una regulación, en este caso impositiva, sin quizás conocer del todo, digamos, lo que se está regulando. En Argentina, en las leyes impositivas, tanto a nivel nacional como provincial, hay muy pocas referencias específicas a criptomonedas. En el caso de ganancias, por ejemplo, del 2018, se graba en el impuesto, sin importar la habitualidad, la metamoneda digital. Pero si vemos la ley, por ejemplo, no se define qué se debe entender por moneda digital. A su vez, sin entrar en detalles, para liquidar impuesto, lo principal que hay que saber para ver la forma de liquidar impuesto es la fuente. Si es fuente argentina, fuente extranjera, y en la definición que da el legislador en la ley de cómo se debe determinar la fuente, básicamente hay que ver dónde está el emisor. Pero en el caso de justamente Bitcoin y demás, es descentralizado. Las principales criptomonedas, justamente la emisión es descentralizada. Ahí ves que quizás no tuvieron un buen asesoramiento a la hora de la redacción de la ley. Y de ahí en más... No abrieron la cancha, fue una norma que apareció. Bueno, y eso creo que es un buen ejemplo de cómo el legislador, el regulador, si hace esto con buenas intenciones, pero con un mal proceso, o una cosa muy unilateral, sin consenso, es perjudicial para el mismo regulador, porque en definitiva lo que está queriendo regular lo mal regula y se perjudican los intereses que está queriendo cubrir. Marcos, no sé si tenías algún comentario más con el tema impositivo. Sí, otro ejemplo muy breve es el de Córdoba, que a partir de este año también se introdujeron modificaciones, y ahí hay algunas cosas buenas, otras malas. En la parte quizás no malas, sino poco precisas, es que ahí sí, en Córdoba, se define qué es una moneda digital, pero se mete a todo dentro de la misma bolsa, desde una moneda virtual, una stablecoin, hasta tokens en general, que puede ser un security token, un token inmobiliario, por ejemplo. Está todo dentro de la misma bolsa. Y lo bueno, digamos, es que a nivel de ingresos brutos provincial, se paga la base imponible sobre la cual se paga impuesto, es la diferencia entre precio de venta y compra. A diferencia de las otras jurisdicciones, que se paga, como todo ingresos brutos en general, sobre el precio de venta. Acá en provincia de Buenos Aires, hace unos días también, Arba aclaró que se pagaría por el precio de venta. Todavía no hay una norma específica, pero... Igual lo mejor es Salvador, que ya dijo que eso no lo va a cobrar. Bueno, señores, para ir cerrando, porque me suena la chicharra, ¿alguna reflexión final que quieran dar? Un comentario de cierre. Manu, ¿querés arrancar? Sí, solamente con el tema de sandbox que dijiste al final, el sandbox hoy ya está, es decir, hoy no está prohibido, hoy no hay una regulación estricta en ninguna materia, salvo en la tributaria, que de esa no zafa nadie, y entonces el momento yo creo que no hace falta una ley de sandbox o un contexto de sandbox para probar estas cosas. Acá lo importante es... que uno vaya descubriendo qué empresas son las que va considerando serias, en qué jugadores va a querer, con qué jugadores va a querer interactuar y con qué proyectos, qué productos.
pero el sandbox para ser creativos hoy a nivel ecosistema está y está desde siempre, por suerte. Perfecto. Camilo. Bueno, sí, que desde el punto de vista de regulación creo que hay una oportunidad histórica para el regulador, donde básicamente tiene dos grandes caminos a seguir, más allá de los grises. Pero podemos ser como Bolivia, prohibir el Bitcoin y que pase todo al mercado negro, aislando a la gente del mundo y de la economía mundial y persiguiendo a los usuarios. O podemos ser más como un Salvador y que pase todo al mercado blanco, permitiéndole a la gente ahorrar en la mejor moneda que haya inventado la humanidad. Y esta decisión política puede incidir económicamente muchísimo en el futuro de un país y creo que lo vamos a poder ir viendo a lo largo de comparar las regulaciones de los diferentes países. Perfecto. Bueno, Marcos. Excelente. Reflexión breve que más o menos estuvimos hablando, la necesidad a la hora de redactar un proyecto, elaborar un proyecto de ley de solicitar asesoramiento en la industria y en el sector académico y profesional. Perfecto, perfecto. Bueno, está transmitida la invitación al regulador a tomar un café. Así que bueno, Rodo, te paso el micrófono. Gracias a todos, ha sido un gusto. Buenísimo. Chao. Iba a decir, creo que en el caso de Camilo, que dice, ¡durísimo! No me acuerdo quién hacía en la tele. Pero bueno, muy bueno, chicos, muy bueno el cierre también de todos. Muchas gracias.